Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sofi Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Un reciente catastro de Techo Chile y la Fundación Vivienda reveló que aumentaron en 74% las familias que viven en campamentos desde el 2019, llegando a la cifra más alta desde 1996, es decir, 81.643 familias en total. Conversamos hoy día con Héctor Guarda, él es capellán de Techo Chile y Fundación Vivienda, y Diego Guarda, miembro de la Escuela de Gobierno. Mi nombre es Sofía Berté y esto es Café con Fe. Muy bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo. Y bienvenidos Héctor y Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Héctor, me faltó decir que es sacerdote jesuita también. Buenos días, Sofi, buenos días, Diego. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, partamos por lo primero, yo creo que definir qué es un campamento, dónde se ubican, cómo están distribuidos por las regiones de nuestro país. No sé si le gustaría si le gustaría partir a Diego o a Héctor. Ahí, ¿quién se tire a la piscina primero? No sé, Héctor, ¿quieres partir tú o comienzo? No, comienza nomás, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes en esta instancia. Es un agrado compartir con Héctor y conversar sobre este tema tan importante para las políticas públicas. Hay la verdad es que respecto a la definición de campamentos, hay varias definiciones. Normalmente, al menos en el contexto chileno, se considera que existe un campamento cuando hay un grupo de familias, 8 o más familias, que viven contiguas en un mismo lugar, que no tienen seguridad de la tenencia, es decir, están habitando un territorio de manera irregular, de manera informal, y que tienen también al menos la carencia de al menos un servicio básico, es decir, normalmente no tienen acceso a agua potable, conexión a electricidad, servicios sanitarios, etc. Entonces normalmente se considera eso un campamento, un grupo de familia habitando de modo irregular, informal, con carencia de conexión a servicios básicos. Y los campamentos en Chile en general se ubican a lo largo de todo el país. Hay variación, hay comunas, ciudades, zonas urbanas donde tradicionalmente han existido muchos campamentos, donde ha costado más reducir el número de campamentos, ofrecer soluciones a las familias que viven ahí. El crecimiento también ha ido variando. Antes del estallido social y la pandemia, los datos del catastro oficial del Ministerio de Vivienda mostraban que existió un aumento muy pronunciado del número de campamentos y de familias que habitaban en campamentos en el norte del país y en la región de Valparaíso. O sea, eran dos ámbitos donde había crecido, antes del estallido social y antes de la pandemia, había crecido mucho el número de campamentos. Ahora con el catastro que recientemente hizo Techo, algunas de esas cosas, algunos de esos resultados se mantienen, pero hay otros que son un poquito más sorpresivos. Por ejemplo, en la región metropolitana no había existido un crecimiento tan pronunciado del número de familias que viven en campamento, y ahora con el catastro de Techo se ve que en la región metropolitana volvieron a crecer el número de campamentos después del estallido social y después de la pandemia. Y en el norte también sigue creciendo, o sea, en muchas partes obviamente sigue creciendo porque el número se ha duplicado, pero en general es un fenómeno que se da en muchas partes a lo largo de todo el territorio, sobre todo en zonas urbanas, zonas donde la oferta habitacional no logra llegar a familias de bajos ingresos que muchas veces no tienen otra posibilidad de sino acudir a un campamento, a un asentamiento informal para tener un lugar donde vivir con su familia. Como confirmando lo de Diego, ¿no? El aumento de los campamentos en Chile, hay un dato sí que yo haría doble clic, y es que desde el año 2011 al año 2019 ha habido un aumento relativo, digamos, un aumento
en cuanto a la cantidad de familias de campamento. El año 2011 habían aproximadamente 27.000, 29.000 familias en campamento, y del año 2011 al 2019 aumentó a 49.000 familias en campamento. Podríamos decir que en 9 años hubo un aumento de 20.000 familias en campamento. Lo tremendo de la cifra de nuestro catastro 2011 es que ese aumento es exponencial, o sea, es absolutamente distinto a el aumento que se venía proyectando desde el año 2011 a la fecha. Por eso el aumento hoy día de este 74% que tú hablabas, Sofía, hace un rato, ese Ujú. 74% es desde el año 19 a la fecha. Y ese aumento de 82.000 familias es aproximadamente similar al dato de cerca de 100.000 viviendas que tuvo Chile el año 96. Mm, Eso es sí. una tremenda bofetada, un cachetazo de frustración para nosotros como país también, porque cuando empezamos a mirar las causas de lo que está detrás de esas 82.000 familias en campamento, claro, no es que de la noche a la mañana la familia dijeron nos vamos a ir a vivir a un campamento, sino que es una olla de presión que ya no dio para más. Muchas familias han sido expulsadas, empujadas a vivir un campamento porque no les da para seguir arrendando, porque están cansadas de vivir hacinadas. Y el dato que dice Diego interesante, si en el fondo las 82.000 familias es la punta del iceberg. El gran problema en el país hoy día es el déficit habitacional que hay. Eso es lo que hoy Mm. día no da respuesta. Y es tremendo que cuando tú hablas con una familia de campamento, lo más tremendo es que sea el campamento hoy día una solución concreta para muchas familias, para no vivir allegadas, para vivir en mejor condiciones que lo que vivían pagando arriendos mensualmente. Primero, ¿cómo eh, uno habla de familia, pero cuántas personas finalmente hay en ese campamento? Porque las familias están compuestas por un montón de personas, e incluso yo me imagino que están contabilizados abuelos, abuelas, de repente algún sobrino o qué sé yo, o sea, como se habla de familia, y ya el número es increíblemente grande, entonces si lo llevamos a personas, hay un, o sea, Sí, eh, bueno, Sofi, es cosa de multiplicar 82.000 por 5 al menos. O sea, ese al es el menos, número, al menos 5 claro. personas. Y hay un dato interesante también que los campamentos viven muy poco adultos mayores en general. Puede ser que Ah, te encuentres casos particulares, pero normalmente el campamento es el lugar donde vive algún adulto mayor, pero lo fuerte son sobre todo parejas, matrimonios jóvenes, o mm, relativamente jóvenes. Un dato interesante es que mirando lo que el informe del último catastro que hizo Techo, que publicó hace poquito, es que creció mucho el número de familias de campamento, prácticamente más que se duplicó el número de familias que habitan en campamento, creció en menor medida el número de campamentos. ¿Ah? Eso quiere decir que los campamentos han ido creciendo en tamaño. ¿Ah? En el último tiempo, digamos. O sea, acá estamos en presencia de estos campamentos enormes, grandes, donde habitan muchas familias y que obviamente genera un montón de temas que son a veces difíciles de solucionar, digamos. ¿Ah? Y que obviamente involucran un nivel de precariedad habitacional que es muy complejo y que el Estado tiene que abordar de forma urgente. Entonces, esto como refuerza un poco de lo que decía Héctor, que estamos volviendo quizá a ese patrón más típico de lo que pasaba en los 90 o antes, de estos, algo así como macro campamentos, o sea, campamentos grandes, ubicados en zonas urbanas, donde habitan muchas familias y donde, digamos, ahí se genera un montón de dinámicas que hacen que debiesen motivar a una respuesta urgente desde la política pública. Sea, lo que dice Diego aumenta significativamente el número de familias, pero no así o no proporcionalmente el número de campamentos. Y es el fenómeno de Diego, o sea, macros campamentos, pero ya no son 100 familias, estamos hablando de 500 familias, 1.200 familias. Y eso, bueno, uno, el trabajo comunitario se hace más difícil, la posibilidad de que salga todo eso en un solo comité para soluciones habitacionales es triplemente difícil y así, o sea, se complejiza más también el trabajo de la intervención, el trabajo como eso, el cotrabajo junto con las pobladoras y pobladores de los campamentos. Piensen como para dar otro dato histórico, piensen que el año 97 creo que el año 97, pero por ahí, si no me equivoco, alguno de esos años, de segunda mitad de los 90, se crea la toma de Peñalolén. ¿Ah?
que terminó siendo un campamento donde habitaban 1.700 familias. Y la toma de Peñalolén fue generó como una especie de giro en la política habitacional. Fue un shock muy enorme para la sociedad chilena, porque la toma se genera hacia finales de los 90, pese a crecer mucho esa toma, donde se genera una organización comunitaria muy fuerte y una lucha muy potente por presionar a que el Estado entregue soluciones habitacionales en la comuna de Peñalolén. Y fue un shock muy enorme para la política y para la sociedad chilena, porque nosotros estábamos en el proceso de la transición a la democracia, con tasas de crecimiento económico enorme en el país, o sea, tasas, digamos, mayor al 6% del crecimiento económico anual, donde la expectativa de los chilenos y chilenas en general era muy alta, o sea, había un optimismo muy grande, y en ese minuto llega y se instala la toma de Peñalolén y cambia un poco la opinión pública respecto al problema habitacional. Y la toma de Peñalolén es un tema que ha costado enormemente resolver, porque el precio del suelo en Peñalolén obviamente ha ido creciendo mucho, así como en muchas partes de muchas ciudades de Chile, y eso generó un obstáculo muy importante para buscar soluciones a través de los programas de subsidio habitacional en la comuna de Peñalolén para las familias de la toma. ¿Ah? Me gustaría que habláramos, claro, lo que ustedes decían es que hay una tremenda evidencia de la cultura del descarte, en dónde se ubican estos campamentos, en la segregación que se sigue generando, en que no estamos mirando a los demás como nuestros hermanos, entonces seguimos separando, incluso en los lugares donde vivimos, y suena terrible. Pero finalmente en los campamentos se segregan y ahí mismo se generan comunidades. Entonces quiero preguntar cómo son las comunidades que existen en los campamentos, cómo es la vida en un campamento, si es que tienen la posibilidad de estar cerca de una capilla, por ejemplo, o de una parroquia, o si se generan ahí mismo eh, comunidades religiosas, no sé si habrá católicos, puede que haya evangélicos, puede que se generen iglesias ahí dentro también. ¿Cómo ves eso, Héctor? ¿Cómo es esa experiencia? Mira, un poco lo que se vive en torno a las poblaciones en Chile, ¿eh? Como Iglesia Católica muchas veces no estamos donde están los más pobres, ¿sí? Es cosa de ver proporcionalmente la cantidad de religiosos, religiosas, curas, donde estamos viviendo, donde nos ubicamos. Y esa realidad ocurre también cuando uno visita los campamentos, están los campamentos. Por eso la presencia evangélica es muy importante en los campamentos, porque el pastor muchas veces vive en medio de ellos. Claro. ¿Sí? Bueno, eso sabiendo también culturalmente en que muchas de las culturas centroamericanas, mucho de la migración también es mucho más religiosa a veces que el mismo chileno. Entonces, tiene algo que la cultura también que viene de otro lado, cuando se instala también de alguna manera trae la riqueza cultural, ¿no? Y a nivel de, sí, bueno, no quiero hacer generalidades, ¿ah? Porque yo creo que así como hay campamentos, como número de campamentos hay, o sea, no te puedo decir en los campamentos ocurre tal cosa porque hay Claro. 969 realidades distintas. Cada campamento es un mundo, cada campamento tiene su particularidad, tanto organizacionalmente, religiosamente también hay comunidades donde el párroco del lugar está súper vinculado con la dirigente, ¿sí? En el fondo, puede que no tenga un trabajo directo en el campamento, pero tiene relación. En otro, yo soy la presencia de la Iglesia Católica en medio del campamento, ¿sí? Entonces, pero hay una cosa muy interesante porque en el fondo a veces lo religioso consiste precisamente en la olla comunitaria. Te vas a dar cuenta que en una olla comunitaria, en un campamento, está la imagen de la Virgen. Me piden, Padre, por favor, bendiga nuestras manos. Entonces, si tú me preguntáis, la dimensión puede ser que no tengan capilla, no vivan semanalmente el culto, la capacidad de organizarse religiosamente, pero viven muy religiosamente. Viven, o sea, qué más solidario, qué más Eucaristía que el repartir y el milagro de la olla comunitaria donde se pueden entregar 100 raciones de comida, se entregan 200 y donde ocurre un verdadero milagro de amor, que en el fondo la posibilidad de generar plato y comida para todas las familias. Ahora, esto que puede sonar muy romántico es tremendo, porque Sí. imagínate ponerte a la fila a buscarle un plato de comida a tu hijo, también tiene algo de
de frustración, de indignidad, ¿sí? O sea, también quitémosle como lo romántico que puede generar una olla comunitaria, o sea, ponerse a la fila, conseguir un plato de comida. Yo creo que ninguno de nosotros tres que estamos acá lo haríamos con gusto. Eso. Diego, no sé si quieres referirte a algo que haya dicho Héctor, pero también me gustaría preguntarte cuáles son las diferencias que comentábamos, cómo se vivían los campamentos hace 20 años y cómo son ahora. Además de que han crecido, por supuesto. Claro, sí. No, muy interesante lo que mencionaba Héctor. Yo diría que una de las fortalezas de los campamentos son su organización comunitaria, ¿ah? Y en eso obviamente Techo hace un trabajo muy, muy importante de ayudar, de entregar herramientas a las comunidades con las que ellos trabajan para que se organicen y puedan, digamos, enfrentar con objetivos comunes los problemas que los aquejan, que obviamente son problemas muy graves, muy urgentes, como lo mencionaba Héctor. Pero yo creo que algo muy destacable de los campamentos es este espíritu comunitario del cual hay que aprender y hay que, digamos, saber trabajar para que eso ojalá también los acompañe en el proceso a acceder a una vivienda formal. Lo que vemos que en algunos casos es interesante que los campamentos tienen mayor trabajo comunitario, mayor capital social, si uno lo pone como el lenguaje académico, muchas veces que conjuntos de viviendas sociales. Entonces, lo que uno quisiera es que en el acceso a una vivienda formal, esa lógica más comunitaria en los campamentos se pudiera mantener. Y bueno, yo creo que es uno de los grandes desafíos de la política habitacional chilena. Imagino también que una de las diferencias, y que Héctor lo mencionó, es la presencia de extranjeros, de inmigrantes en nuestro país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la presencia de inmigrantes? ¿Ha influido en la masificación o en que ahora haya muchas más familias viviendo en campamentos? ¿Y cómo han podido ser integrados a la comunidad o se forman campamentos solamente de inmigrantes? Eh, me gustaría que hablemos de ese tema. Es un gran tema, Sofi, porque hay mucho mito al respecto también. Y a veces los medios de comunicación nos ayudan, digamos, a desmitificar, ¿sí? Como la delincuencia hoy día, ergo, viene asociada a la migración, cosa que no es verdad. Mira, yo aquí no tengo datos, quizá aquí Diego puede ser mucho más exacto en el tema, pero en Chile no ha pasado un tema grueso, que el problema no es la migración. O sea, Chile siempre ha tenido extranjeros viviendo en Chile. ¿Cuál es el problema? Que es un tema de clase. Hasta hace un par de años atrás en Chile no se veía gente negra, ¿sí? De hecho, a tal punto que hablamos de la gente de color, como si nosotros fuéramos transparentes, ¿me entendís? Como que el gran problema, diría una teóloga, filósofa Cortina, que habla ella de la porofobia, que lo que existe en el fondo es una fobia a la pobreza. Entonces nuestro rollo con la migración, o sea, muchas de las personas que hoy día rasgan vestidura no son loncos de la novena región, no son atagameños, gente precisamente que ha venido producto de la migración en Chile. O sea, mira los apellidos, miremos los que estamos acá. Eh, Hay algo también que ocurre que lo que nos pasa como país en el fondo es la porofobia, ¿no? Es tener la fobia a la pobreza. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Porque que haya un estadounidense, un europeo en Chile, pucha, hasta lo admiramos, ¿sí? No es un migrante, es un extranjero en Chile, ¿no? Y cuando lo vemos, si es blanco, ojos azules, decimos, no, debe haber venido de intercambio o debe venir probablemente alguna pasantía. Bueno, entonces yo creo que primero hay que hacer el análisis como sociológico, qué nos pasa con la migración, esa fobia a la migración, ¿no? Pero dos datos que quiero aclararte, Sofía. Uno es que del año 2019 al 2021 la cifra porcentual se mantuvo. El 30% de las familias que vienen en campamento son migrantes. O sea, 3 de cada 10 familias son migrantes. La misma cifra que se viene arrastrando desde el año 19, o sea, con esta explosión del 82.000, no es que es porque haya aumentado la cantidad de familias porcentualmente de campamentos. Evidentemente aumentó el número,
pero no no el porcentaje. Lo otro, si tú hablas con estas familias, son familias que estaban arrendando en Chile, o sea, no son familias que se bajaron del avión y se fueron a un campamento. Son familias que estaban con trabajo, la gran mayoría, y que a partir del estallido del 18 de octubre, más la pandemia, y súmale los arriendos abusivos, porque también hay un impuesto a la pobreza muy grande, que es que una familia en Estación Central o en una de las comunas del norte de Santiago, por una familia le cobran por una pieza 200.000, 250.000 pesos una pieza, cuando probablemente amigas y amigos tuyos pueden arrendar un departamento en Providencia Las Condes por 500 lucas, 3 compañeros, y hay ahí, y a ustedes no les van a pedir probablemente el contrato de arriendo, el mes de garantía, o sea, no te van a pedir ciertas condiciones que sí se le pide a una persona migrante. Una persona migrante se le pide 2 años de contrato de trabajo. Probablemente en nuestro círculo basta con que tú presentes al aval que sea tu papá, tu tío, y con eso basta contratar, para arrendarte un inmueble. Entonces, el aumento, sí hubo aumento, pero también fue un aumento no porcentual, eso es lo que hay que destacar, y lo otro es que las familias migrantes han sido empujadas a vivir a un campamento, porque sufren del arriendo abusivo, la vida en los CITE, existen verdaderas mafias, en el fondo que se aprovechan eh, de la pobreza de los más pobres, etc. Y para terminar, yo creo que también nosotros no hemos pensado, yo creo que esto hemos aprendido, o sea, tenemos que aprender de otros lugares del mundo, pero ya hay entre nosotros chilenos, pro- eh, chilenos hijos de migrantes. O sea, ya tenemos generaciones de chilenos con descendencia haitiana, venezolana, etc. Y seguimos pensando que los migrantes llegaron ayer, y nos los tratamos a ellos de esa manera. Entonces aquí también hay un problema de chilenos y chilenas de primera y segunda categoría. La gran pregunta es que si nosotros vamos a generar, ¿qué va a pasar con esas generaciones o con las futuras generaciones? El problema que vamos a tener, vamos a seguir replicando lo de la Araucanía, de no hacernos cargo, o sea, el problema social que puede generar esto. Miremos Estados Unidos, lo que ha pasado con generaciones afroamericanas. ¿Por qué los migrantes viven en campamentos? Yo creo que es una pregunta interesante que hay que analizar bien. Muchos de ellos, obviamente, vienen a Chile, se trasladan de sus países a Chile en búsqueda de oportunidades. ¿Ah? Y ese tránsito, sobre todo cuando alguien no tiene redes o ingresos que le permiten hacer el tránsito de otro modo, ese tránsito muchas veces involucra habitar un campamento para tratar de transitoriamente empezar a conectarse con la geografía de oportunidades que ofrecen las ciudades chilenas, digamos. ¿Ah? Entonces, en algunos casos, yo creo que los campamentos ofrecen un espacio para que familias de campamento se instalen y empiecen a tratar de buscar trabajo, buscar oportunidades en el país que le permitan en algún minuto transitar a una situación habitacional más permanente, más formal, digamos. ¿Ah? Ahora, los datos que nosotros tenemos en este estudio que hemos estado haciendo con Techo y con la Escuela de Gobierno respecto a la situación de los campamentos en pandemia, hay un par de datos que creo que son interesantes de mencionar. Uno es que la tasa de empleo de personas que reciben una remuneración de modo más o menos estable, ya sea formal o informal, en campamento, la tasa de empleo, digamos, es un poquito mayor en familias, perdón, con anterioridad a la pandemia, era un poquito mayor en los migrantes que en el grupo no migrante. ¿Ah? Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que muchas familias que llegaban a habitar un campamento lograban encontrar una fuente de trabajo relativamente estable que les otorgara un ingreso para poder mantener a su familia, digamos. ¿Ah? Y lo que vemos en los datos después de la crisis sanitaria es que el trabajo remunerado decae muy fuertemente en ambos grupos, tanto en migrantes como no migrantes que habitan en campamentos, pero cae de un modo un poquito más agudo en la población migrante. Es decir, la pandemia perdón, ha afectado mucho a las familias migrantes que viven en campamento. Muchos han perdido sus fuentes laborales, muchos han perdido
digamos, una parte importante de la remuneración del salario que ellos recibían mes a mes, a veces día a día o semana a semana, para mantener a su familia. Entonces, este grupo de familias que vino a Chile a buscar oportunidades, porque quizás en sus países de origen no los pudieron encontrar, se han visto afectadas económicamente muy significativamente producto de la pandemia. Y otro dato interesante es que las ayudas que del Estado llegan en general más a la población no migrante que a la población migrante. Yo creo que quizás hay una situación de que algunos de ellos quizás no han completado todos los trámites o han bien una situación en la cual les es más difícil acceder a los servicios del Estado, y eso obviamente influye en que quizás no pertenezcan a registros que se utilizan para otorgar las ayudas que el Estado ha dado de modo insuficiente, a mi juicio, durante la pandemia. Y en consecuencia ellos han perdido, han tenido un menoscabo económico muy significativo después de producto de la crisis sanitaria, las personas que vienen, migrantes que vienen en campamento, y por otro lado han recibido menos ayuda del Estado. Entonces yo creo que lo que muestran estos datos es que la población migrante, digamos, está en una situación muy compleja, y que requiere ayuda de organizaciones como Techo, de la sociedad civil en general, del empresariado y sobre todo también del Estado. O sea, el Estado tiene que hacerse cargo de lo que está pasando con estas familias que en situaciones normales nosotros vemos son personas que logran acceder a fuentes de empleo, que pagan su impuesto, que aportan a la sociedad chilena, pero que obviamente ante una situación tan excepcional como la que hemos estado viviendo el último año, se han visto en una situación muy compleja, y yo creo que es un deber moral, digamos, hacernos cargo de ese problema. Sí. Ya lamentablemente llegamos al final del Café con Fe. Esto estaba muy interesante. Muchas gracias a ambos. Así que para ir cerrando, me gustaría que muy, muy brevemente dijeran qué podemos hacer y ahora durante la pandemia, y si es que se puede, para colaborar con la gente que vive en campamentos. No sé si se puede ahora que ya en algunas comunas estamos en fase 2, ir a ayudar en algo, qué ayuda se puede ofrecer, y ya como en grandes rasgos, qué podemos hacer como chilenos o como iglesia para ayudar en los campamentos. Bueno, lo primero, la gente que nos está escuchando en Radio María, nada, pues, y que no puede desplazarse y que probablemente Radio María es el gran espacio que acompaña a muchas señoras, señores en sus tardes, en sus mañanas. Primero que recen para que en el fondo puedan ayudar a que la sociedad podamos ablandar el corazón y mirar en dignidad también a los más empobrecidos. Que no se transforme, hay una cosa súper interesante el Padre Hurtado, ¿eh? Pero el Padre Hurtado jamás habló de solidaridad. Y nosotros hemos hablado, o hacemos hablar al Padre Hurtado de solidaridad y la solidaridad, pero que la solidaridad parece casi limosna. El Padre Hurtado hablaba de justicia y hablaba que la caridad comienza cuando termina la justicia. Lo primero es la justicia, después viene la caridad. Entonces, mi primer foco sería a los estudiantes de la católica, a las estudiantes, primero trabajemos y estudiemos en justicia queriendo que la sociedad chilena cambie. Tenemos una tremenda oportunidad en un par de meses más cuando vamos a elegir a las personas, a nuestros constituyentes, bueno, el país que queremos soñar, pero no para unos pocos, no que sueñen unos pocos y los otros tengan que dormir eternamente, sino que aprendamos a convivir en un país distinto, pero que podamos todos vivir de una misma, bajo un mismo techo, ¿no? Eso es lo segundo. Y lo tercero, Sofi, invitar a la gente de la católica, a la pastoral de la católica. Sé que tienen millones de voluntariado, etcétera. Pueden hacer apostolado, voluntariado junto con Techo, trabajando de manera permanente, más allá de la construcción esporádica de una vez al año. Pensar en un trabajo permanente. Si lo que necesita Chile hoy día es restaurar los vínculos, necesitamos vincularnos, necesitamos sanar, que pare de sangrar esta herida de la desigualdad, y la desigualdad es producto también que los problemas de los más pobres no los conocemos, los podemos tener en la cabeza, números, estadísticas, pero tenemos que vincularnos, tenemos que hacer que el problema de los más pobres sean nuestros problemas. Y para eso invitar a la Nadie católica. quiere nadie quiere lo que no conoce. Y para poder Exactamente. votar un montón de prejuicios también tenemos que conocer a esas personas, para Y dejar son de pensar. prejuicios de arriba y de abajo, o sea, no son Sí, solamente po. que tú estés llena de prejuicios, también los pobres tienen prejuicios. Y eso solamente lo podemos romper con encuentros. Así que las puertas del techo están abiertas.
tanto para donar tu tiempo o donar recursos en techo.org/Chile. Eso. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Diego, las últimas Sí. palabras. Bueno, yo creo que lo que ha pasado este último tiempo, este último año, que ha sido tan difícil para todos quienes vivimos, ¿cierto? En este mundo pandémico, ¿ah? Pero que obviamente ha tenido un efecto dispar en comunidades vulnerables, ¿ah? Obviamente lo que pasa, cómo se vive en la pandemia en el sector oriente de Santiago es muy distinto a cómo se vive en lugares como los campamentos, y nosotros tenemos que reconocer esa realidad, ¿ah? Que una crisis sanitaria que afecta a todos, no afecta a todos del mismo modo, digamos, ha afectado a comunidades de bajo ingreso, a comunidades vulnerables, como las personas que habitan en campamentos, de modo muy importante. Y esto obviamente una solución importante, además de lo que ustedes conversaban respecto a la ayuda, al encuentro, que organizaciones como Techo pueden promover, es el rol de las políticas públicas. Es decir, yo creo que lo que ha pasado, el aumento de campamentos, debiese ser una oportunidad para abordar estructuralmente este fenómeno desde las políticas públicas, ¿ah? Y en ese sentido yo creo que hay que entender que los campamentos son un síntoma de un fenómeno más extendido de exclusión habitacional. El hecho de que las ofertas, las viviendas para sectores de bajo ingresos que se generan a través de los subsidios habitacionales de los programas del gobierno, no logra realmente satisfacer las necesidades de la población que necesita acceder a una vivienda formal, ¿ah? Y en eso hay muchas dinámicas que tienen que ver con el precio del suelo, con la especulación respecto del suelo que mencionaba Héctor hace un rato, con el hecho de que tengamos pocos instrumentos para generar vivienda dentro de las ciudades bien conectada, de manera de poder ofrecer una solución razonable a las personas que viven de allegado, que viven en un campamento. Entonces yo creo que este es un momento importante para pensar en una transformación más estructural en el ámbito de la política urbana, la política habitacional, para realmente promover mayor acceso a la ciudad, mayor acceso a los servicios, al bienestar urbano, que muchas veces se concentra en ciertos lugares de nuestras ciudades en Chile, pero que se aparece de modo muy precario ese bienestar en otras partes de la ciudad, digamos. Y eso se conecta también con lo que ustedes mencionaban respecto al encuentro, digamos. Nosotros hemos visto cómo nuestras ciudades son crecientemente segregadas, las personas de alto ingreso viven en ciertas partes de la ciudad, las personas de bajo ingreso viven en otros lugares de la ciudad, y eso también dificulta mucho el encuentro, dificulta mucho el hecho de que dificulta mucho que se puedan pensar políticas públicas que sean sensibles a las reales necesidades de las personas que necesitan una ayuda de parte del Estado, una ayuda de parte de sus comunidades, digamos. Entonces, yo creo que hay que pensar este momento como una oportunidad para hacer cambios estructurales en nuestra política habitacional, para usar todas las herramientas disponibles para generar vivienda para grupos de bajo ingreso en buenos lugares de la ciudad, en lugares bien localizados, donde existan acceso a servicios públicos de calidad, donde se permita el encuentro entre grupos sociales. Esa es una de las virtudes que tiene la vida urbana, es poder encontrarnos, grupos sociales distintos, personas que pensamos distintos, que quizás tenemos adscribimos a religiones distintas, que tenemos distintos orígenes socioeconómicos, culturales, incluso raciales. Entonces, eso yo creo que es algo que tiene que estar en el centro de la política habitación, la política urbana, y creo yo, espero y también este momento de cambio constitucional, este proceso constituyente que se inició en Chile, sea también una oportunidad para pensar en el tipo de ciudades que queremos construir en el futuro, y que ciudades que en el fondo permitan que mayor integración, mayor inclusión en la ciudad, y que de ese modo permitan en el futuro ir reduciendo el número de familias que viven en lugares que son, obviamente, que tienen problemas de precariedad habitacional muy importantes, como son los campamentos. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Héctor. Los dejamos invitados a que recen, entonces, y a que empiecen a buscar formas de ayudar, pues no sé, puede ser desde saludar ya en la calle, de decir buenos días, que eso es algo que hemos olvidado muchas veces, los que puedan salir, obviamente. Y también pueden ver el documental Toma de Razón en cinechile.cl. Muchas gracias, Héctor y Diego. Ojalá que podamos tenerlos de nuevo para seguir hablando de este tema que nos quedó harto que conversar. Muy buena tarde a todos y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Café con Fe.
Muchas gracias. Que estés Gracias, muy bien. Sofi. Un Buenas gusto haber tardes. participado. Chao, Chao. Héctor. Chao a todos. Radio María presentó Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sofi Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Café con Fe, todos los miércoles a las 18:30 horas, en Radio María, una buena señal para Chile.